Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les enviamos un saludo, hermanos, cordial desde la Iglesia Cristiana Hispana Internacional. Somos un ministerio de una iglesia de inglés que se llama Christian Center Church. Y en el nombre de Jesucristo venimos esta mañana, hermanos, para saludarlos a ustedes y para exhortarlos en esta mañana, hermanos, a que sigan en sus caminos del Señor Jesucristo, en los caminos de Dios. Vamos a comenzar esta mañana la parte de la predicación orando a Dios. Padre Jehová, en el nombre de Jesucristo, te oramos en esta mañana, Señor Santísimo. Venimos delante de usted, Padre Jehová, en el nombre de Jesús, para pedirte, Señor, por toda la humanidad, Señor, para presentarte en oración a cada ser humano, Señor, que habita sobre la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor. En particular te pedimos por todos y cada uno de nuestros familiares, Señor, para pedirte la salvación de sus almas de ellos, la salvación de nuestras almas, Señor. Libéranos del lago de azufre y de fuego eterno, Señor Santo. También te pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo que nos liberes de la hora de prueba, Señor, de la gran tribulación que has de enviar sobre toda la humanidad, Señor, como está escrito en tu palabra, Señor, como en los tiempos de Noé. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, así como un día tuviste misericordia de Noé y de su familia, como tuviste, Señor, misericordia de Lot y de su familia. Venimos en esta mañana a pedirte que te acuerdes de nosotros, Señor Santísimo. Si los demás no desean esa bendición, nosotros venimos a pedirte, Señor, que te acuerdes de nosotros y de nuestros familiares y que nos liberes, Señor, de la gran tribulación, del lago de azufre y de fuego eterno, Señor. Aviva la llama de fuego en esta mañana sobre cada uno de nosotros, Señor. Sopla sobre nosotros, Señor, ese aliento de vida, Señor. Aumenta nuestra fe, te pedimos en esta mañana, Señor. Te pedimos por todos los enfermos en el mundo, Señor, para que tengas misericordia de sus almas, Señor Santísimo, de los que se van a morir, Señor. Y si es posible, te pedimos que los sanes a todos, Señor, en el sagrado nombre de Jesús. Te pedimos que haya una medicina, Señor, prontamente para esa enfermedad, Señor, que está, Señor, atacando a toda la humanidad, en el nombre sagrado de Jesús. Pero sobre todo te pedimos por la salvación de las almas de cada persona que habita sobre la faz de la tierra, en el nombre santo de Jesús. Y te pedimos que esta mañana podamos ser iluminados por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a comenzar yendo a San Marcos 12:28 y vamos a leer cuál es el mandamiento más grande de Dios de acuerdo a Jesucristo. Y en San Marcos 12:28 dice: acercándose a Jesucristo uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesucristo le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel. Y enseguida dice: el Señor nuestro Dios. Jesucristo se incluye con nosotros, dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesucristo dice: el Señor nuestro. Él se incluye con nosotros y dice: el Señor nuestro Dios uno es. Y luego dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, ese es el mandamiento principal, hermanos. Sin embargo, hermanos, cuando miramos el día de hoy, hermanos, las iglesias cada vez se encuentran más y más vacías, hermanos. Donde quiera que se predica la palabra de Dios, hermanos, las casas de marfil, hermanos, se encuentran cada vez más y más vacías, hermanos, debido, hermanos, a que existe un gran egoísmo por parte de las personas, hermanos, en el mundo entero. Y esta mañana vamos a estar hablando acerca de unos grupos de esas personas, hermanos, pero antes queremos decirles, hermanos, que cuando se llega la hora, hermanos, del servicio, todo el mundo se ve ocupado, todo el mundo se pone a cortar el pasto y hacer todo tipo de cosas, incluyendo cada vez más y más a la gente cristiana, hermanos. Sin embargo, Dios siempre tiene un remanente fiel, y en esta mañana venimos para exhortarlo a que usted sea parte de ese remanente fiel, hermanos, a que usted sea parte de ese grupo de personas que siempre están siéndole fieles a Dios y que siempre están esperando sus promesas de Dios, hermanos, confiando siempre en su palabra, no confiando en palabras de hombres, hermanos, porque la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Jehová. Y eso lo encontramos en Jeremías 17:5 y 17:7, ¿verdad, hermanos? También vamos a ver, hermanos, ahorita voy a pasar a San Mateo 24:24, donde nos dice en San Mateo 24:24: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, esas palabras las dijo Jesucristo en Mateo antes de que San Pablo escribiera gran parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y sabemos que el apóstol San Pablo, hermanos, resucitaba a muertos, hermanos. Él iba por donde quiera llevando la palabra de Dios y resucitaba a muertos. Sin embargo, hermanos,
Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que muchas veces los hombres dicen tantas cosas, hermanos, que se ponen al final de cuentas a contradecir a Dios y dicen cosas contrarias a lo que dice Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios y debemos de tomar lo que es bueno, hermanos. Y si alguien dijo algo contrario a lo de Dios, hermanos, debemos de tomar lo que es bueno y dejar lo que es malo a un lado, hermanos. Y debemos de simplemente seguir a Dios, hermanos, poner a Dios por encima de los hombres, hermanos. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde la palabra, las personas dicen, perdón, mi casa y yo serviremos a Jehová. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros escudriñamos su vivir de ellos, ellos no sirven a Jehová, ellos sirven a Pablo, hermanos, porque ellos ponen a Pablo por encima de Dios, ¿verdad? Lo ponen por encima y barajean el evangelio de salvación como si fueran unas cartas, ¿verdad? El día que les conviene Pablo, ese día agarran a Pablo, y el día que no les conviene Pablo, no agarran al Pablo. Y el día que les conviene algo que dijo Jesucristo, agarran a Jesucristo. Y el día que dice algo, que les gusta algo que dijo San Pedro, agarran eso. Y de acuerdo a como sea su humor y su carácter en ese día. Y por ejemplo, yo les puedo poner que Pablo, el apóstol Pablo, que mucha gente, ¿verdad?, lo honra más que a Dios, dijo que a las mujeres no les permite enseñar, hermanos. Y sin embargo, hermanos, estamos en una sociedad donde sabemos que hay muchas pastoras, ¿verdad? Nosotros, a propósito, servimos bajo la autoridad de una pastora, ¿verdad? El Dios Altísimo tuvo a bien llevarse a su esposo hace un par de años y ahora la que sirve como la pastora principal es una mujer. Entonces les digo, vivimos en una sociedad donde cada quien hace lo que quiere, cada quien agarra lo que quiere, hermanos. Sin embargo, en esta mañana venimos para exhortarlos, para que ustedes escudriñen la palabra de Dios, hermanos, porque no todas las personas, hermanos, serán salvos. La salvación es para todos. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, hermanos. Y ahora vamos a ir al capítulo número 2 de Segunda de Pedro. Se encuentra casi hacia el final de la Biblia. Segunda de Pedro número 2. Y acuérdense lo que dijo ahorita en Mateo 24 el Señor Jesucristo, que iba a haber falsos maestros y falsos profetas. Y aquí en Segunda de Pedro 2:1, el apóstol Pedro, que anduvo caminando con el Señor Jesucristo por varios años, nos dice exactamente lo mismo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Aunque no lo crean, no lo puse a propósito. Ahorita al final puse esas dos escrituras y en las dos dice lo mismo, que va a haber falsos maestros y falsos profetas, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, al Señor Jesucristo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y si bajan hacia el final del capítulo 2 de Segunda de San Pedro, dice, les ha acontecido lo que dice el verdadero proverbio, refiriéndose al libro de Proverbios, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en una generación, hermanos, donde los perros, hermanos, se oye feo, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Los perros, hermanos, les gusta regresar a su vómito y las puercas, dice que están lavadas, les gusta regresar al lodo, hermanos. ¿Verdad? Todas las personas que vivimos en Estados Unidos sabemos que estamos súper bendecidos, hermanos, por el Dios Altísimo, financieramente, porque verdaderamente el dinero, hermanos, trae mucha bendición de toda índole a nuestras vidas, hermanos. Aunque mucha gente lo niega, no es cierto, hermanos, el dinero sí trae mucha bendición. Y todas las personas que vivimos en Estados Unidos, hermanos, vivimos bendecidos abundantemente por el Dios Altísimo. Sin embargo, cuando las personas vienen en camino hacia Estados Unidos, hermanos, vienen, hermanos, pues suplicando, ¿verdad?, a Dios poder llegar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y una vez que están aquí, hermanos, se olvidan de sus promesas, ¿verdad? Todas esas personas, hermanos, muchas veces esperan que Dios las honre, ¿verdad? Esas son personas cristianas y no cristianas, pero igual todo el mundo quiere que Dios los honre a ellos. ¿Y cómo quieren que Dios los honre, hermanos? No quieren una honra pequeña. Ellos no quieren una honra pequeña. No quieren ir dos horas un día de la semana a la iglesia. Ellos quieren una honra grande, hermanos. Ellos quieren ser parte del paraíso del Dios Altísimo. Quieren ser parte del reino del Dios Altísimo, no por un día ni por una noche, por los siglos de los siglos, hermanos. Esa es la honra que ellos esperan de parte de Dios. Pero sin embargo, ellos no quieren honrar a Dios con su tiempo. No quieren honrar a Dios con sus ofrendas. No quieren honrar a Dios con sus diezmos. No le quieren decir muchas veces ni siquiera gracias, hermanos. ¿Verdad? Cuando usted va a un hotel de 5 estrellas, hermanos, aunque usted no lo crea, quizás no lo sabe, hay hoteles que cobran más de $100,000 americanos por una noche, por dormir una noche en un hotel. Hay hoteles que cobran más de $100,000 americanos, hermanos. Hay un hotel en Dubai, ¿verdad?, que le dicen que es el único hotel de 7 estrellas, que verdaderamente no tiene 7 estrellas, pero un reportero le puso así, hermanos. Y me gustaría que investigara cuánto cuesta pasar una noche en ese hotel. Y todo ese grupo de personas, hermanos, no estoy hablando de la gente que se va a perder, estoy hablando de la gente cristiana, ¿verdad? De la gente de Dios, que se consideran a sí mismos
la luz del mundo y la sal de la tierra, hermanos, que ni siquiera se aparecen por las iglesias. De esas personas estoy hablando. Esperan, hermanos, pasan su vida deseando, ¿verdad? Demandando que Dios les bendiga, hermanos. Cuando se mueren dicen, ya se ganó el cielo otro angelito, hermanos. Pero el día del servicio, hermanos, no vienen a la iglesia, hermanos. No honran al Dios Altísimo. No lo honran con su obediencia. Honran a Pablo antes de honrar al Dios Altísimo, hermanos. Y no es porque Pablo esté equivocado. Pablo simplemente siguió las órdenes que le fueron dadas, hermanos. Pero estamos siendo probados, así como Adán y como Eva fueron probados, y ellos mismos tomaron la decisión de obedecerse entre ellos, de echarse la culpa y de pasarse la bolita entre ellos, no que la mujer que tú me dices, no que la serpiente me dijo que hiciera esto. Hermanos, seguimos en los mismos tiempos, ¿verdad? Parece que la humanidad no ha cambiado, y en esta mañana nosotros no venimos a hablarle a las multitudes, hermanos, venimos a hablarle a una persona, quizás a dos personas, a esos grupos de personas, hermanos, que son la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿verdad? No a esas personas, hermanos, donde hay circo y hay maroma y teatro y se junta, se congrega la gente, se aplauden entre ellos, ¿verdad? Se dan muchos aplausos, ¿verdad? Entre ellos, así como ciertos políticos que vemos recientemente en las noticias, hermanos, que en una forma hipócrita, hermanos, se olvidan del dolor, del sufrimiento de millones y millones de personas, tanto de un pueblo como del otro, hermanos, y están ellos con sus hipocresías delante de todo el mundo mintiendo, ¿verdad? Sonriéndose, y uno se queda viendo y se queda pasmado, porque es Dios mismo el que ha puesto a esos políticos en el poder, hermanos. El Dios mismo que ha puesto a esos políticos en el poder, ese es el Dios mismo que tiene un lago de fuego esperando a 2/3 de la humanidad, de acuerdo a lo que Él mismo le dijo, ¿verdad? A su profeta Zacarías 13:8, ¿verdad? Capítulo 13, número 8. No lo dije yo, hermanos. Así que no piense que Dios es un aladino, hermanos, que nada más va a estar esperando que usted le frote la barriga, ¿verdad? Para concederle 3 deseos, hermanos. Lo está esperando el lago de fuego. Se tiene que arrepentir. Si usted es una de las personas, hermanos, que después, ¿verdad?, que vomitan, regresa a su vómito, como dice la palabra de Dios, que son como los perros que regresan a su vómito, y las puercas recién bañadas que regresan al lodo en cuanto la sueltan, hermanos. Si usted es una de las personas, nosotros venimos a hablarle a usted, ¿verdad? Aunque sea un pastor, aunque sea una pastora, sea quien sea, para que reconsidere sus caminos delante del Dios Altísimo, hermanos, para que mientras tiene aliento de vida se arrepienta, ¿verdad, hermanos? Porque en esos tiempos, hermanos, los perros que vomitan, hermanos, se multiplican en gran manera, y entre ellos se fascinan y se maravillan, se admiran de cuántos perros más hay alrededor de ellos, hermanos. Y es tanto el espíritu de iniquidad que mora aún dentro de las iglesias, hermanos, que ellos mismos no se dan cuenta de su maldad, no se dan cuenta de su iniquidad, de su maldad, y piensan que están haciendo un gran favor a Dios. La palabra de Dios dice que va a venir el tiempo en que los verdaderos siervos y las verdaderas siervas de Dios van a ser asesinados, hermanos. Igual que Jesucristo fue asesinado, van a ser asesinados por otras personas de la iglesia, mientras que ellos piensan en su mente que le están haciendo un gran favor al Dios Altísimo, hermanos, ¿verdad? Así que en esta mañana los exhortamos para que usted lea su Biblia, hermanos, lea su Biblia, lea la palabra de Dios. Como dice en Mateo 24, se van a levantar grandes profetas que van a ser falsos y van a hacer maravillas de tal manera que van a perder, si fuere posible, aún a los escogidos. La única manera de usted saber quién está en lo correcto es cuando usted se sabe la palabra de Dios. Le quiero recordar en ese momento que Satanás mismo vino a probar a Jesucristo con la palabra misma de Dios, ¿verdad? Con la misma palabra de Dios lo probó 3 veces, y 3 veces Jesucristo le contestó de la misma manera con la palabra. Y para nosotros no es diferente, hermanos. Acuérdense también que Jesucristo, hermanos, cuando estaba en la cruz, estaba gritándole a Dios y decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y una noche antes, en el huerto de Getsemaní, estaba diciendo: si quieres, pasa de mí esta copa. Hermanos, todos y cada uno de nosotros venimos a esta tierra para ser probados por el Dios Altísimo, para ser medidos, para ser pesados por su palabra. Y en esta mañana los exhortamos, hermanos, para que usted sea diferente, no sea de la muchedumbre, hermanos, no sea ni aún de la muchedumbre cristiana, sea del pueblo de Dios, ¿verdad? Sea la luz del mundo, como dice la palabra de Dios, sea la sal de la tierra. Esta solamente lo consigue obedeciendo al Dios Altísimo, poniendo a Dios por encima de Pablo, poniendo a Dios por encima de Pedro, ¿verdad? Porque ese es el orden jerárquico que Dios tiene. Dios Padre, ¿verdad?, nos dio a Jesucristo. Es primeramente el Padre y después es Jesucristo. Jesucristo no se dio a sí mismo. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Nos dice la palabra, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios Jehová al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo. No es el mismo personaje, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces en esta mañana venimos a exhortarlos, hermanos, para que usted tenga vida eterna, pero en el reino de Dios, no para que tenga vida eterna en el lago de fuego, porque en el lago de fuego también hay vida eterna, hermanos, pero es una vida eterna de tormento en el lago de fuego, porque las personas, hermanos,
Ponen su ego por encima de la palabra de Dios. Ponen su ego por encima de los mandamientos de Dios, hermanos. Dios tiene una palabra para usted y para mí. El apóstol Pablo también tiene una palabra para usted y para mí. Nosotros, hermanos, vivimos en una época que el profeta Daniel dice que es una explosión de conocimiento y tenemos que elegir si vamos a escoger, si vamos a hacerle caso al apóstol Pablo primero antes que a Jehová de los ejércitos, o si le vamos a poner a Jehová de los ejércitos donde se merece y honrarlo con nuestra obediencia, ¿verdad? Y con nuestro tiempo por encima del apóstol Pablo, hermanos. Una vez más les repito, no podemos, hermanos, hablar mal en contra del Espíritu Santo, pero sí podemos escoger dejar lo que no es correcto a un lado y tomar solamente lo bueno de San Pedro, lo bueno de San Pablo, pero sobre todo obedecer a Dios, ¿verdad? En Mateo 5:18 Jesucristo dijo que mientras no pase en el cielo ni la tierra, la palabra de Dios sigue vigente y de la ley de Dios no se le ha quitado ni la tilde de una jota, hermanos. Y si usted se asoma por su ventana el día de hoy, va a ver que ni el cielo ni la tierra han pasado y por lo tanto la palabra de Dios, hermanos, sigue vigente. Todo el Antiguo Testamento sigue vigente. Hay muchas personas que ya no leen el Antiguo Testamento, solamente leen el Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento solamente escogen como si fuera un buffet de comida lo que mejor les conviene de acuerdo a sus ideas personales, de acuerdo a ese día, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, venimos en esta mañana para pedirles a cada uno de ustedes que ustedes sean diferentes, ¿verdad? Les voy a leer un poco en San Pedro 2, capítulo 2. Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchas personas, dice no pocas, muchas personas seguirán sus engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros. Entonces, hermanos, ahí lo tiene usted. Si usted va a un lugar donde quieren hacer avaricia de usted, hermano, mercadería, perdón, por avaricia personal del pastor, de los líderes, ese es un lugar falso. Pero yo quiero decirles que vivimos en una época, hermanos, donde no hay víctimas, ¿verdad? Hay cómplices, hermanos. La gente, hermanos, están conscientes de lo que están haciendo, ¿verdad? Pero se escudan detrás de la iniquidad de esa persona, de ese líder de la iglesia. Se escudan detrás de su iniquidad para ellos entonces poder hacer también su propia maldad en una forma secreta. Pero quiero decirles que la palabra de Dios dice que estamos rodeados de una nube de testigos y que todo lo están escribiendo en libros esos testigos. Y el día, hermanos, de nuestro juicio, esos libros van a ser sacados, ¿verdad? Van a ser puestos enfrente de nosotros y van a ser leídos. Cada cosa que usted haga, cada cosa que usted deje de hacer está escrita en libros, hermanos. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, de los malvados. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y fíjense aquí en San Pedro 2:7 dice: libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Muchos de nosotros, hermanos, a veces nos encontramos con una palabra como ahí dice, nefanda conducta. Y sinceramente les digo que anoche yo no sabía que era nefanda conducta. Y me puse a buscar el significado de la palabra nefanda y quiere decir odiosa delante de Dios, ¿verdad? Entonces dice que las personas de Sodoma y Gomorra tenían una conducta odiosa, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, hermanos, imagínense si eso era Sodoma y Gomorra hace miles de años. Imagínense cómo estamos hoy, incluyendo dentro de las iglesias, hermanos. La palabra de Dios dice que hay muchos mercaderes del Evangelio, ¿verdad? En Zacarías 14. Y dice que Dios en un solo día, hermanos, Dios mismo en un solo día va a quitar todos los mercaderes del Evangelio, y ese mismo día va a quitar las imágenes y también va a quitar el espíritu de iniquidad que mora dentro de las iglesias, hermanos, ¿verdad? Verdaderamente vamos a muchas iglesias a veces, hermanos, y vemos mucha gente que se brincan y se tiran y hacen teatro, ¿verdad, hermanos? Y a veces no es teatro, a veces es algo genuino, ahí se están revolcando, pero después salen de la iglesia, hermanos, y uno se los encuentra por ahí sin decir nombres ni nada, pero luego están haciendo cosas, hermanos, realmente reprobables que ni la gente que no van a la iglesia nunca hacen, ¿verdad, hermanos? Y todo bajo esa libertad que ellos han transformado en libertinaje, ¿verdad? Que yo les digo que se predica en muchos lugares, hermanos, donde se tuerce y se diluye y se endulza la palabra del Dios Altísimo. Hermanos, Jesucristo prácticamente invalida todo el Nuevo Testamento, excepto los Evangelios y el libro de Apocalipsis en Mateo 5:18, donde nos dice que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de una jota pasará de la ley de Dios. Así que, hermanos, en esta mañana los exhortamos una vez más para que obedezca a Dios, hermanos, para que honre a Dios con su obediencia,
para que el día de los servicios, hermanos, en la iglesia no se ponga ocupada, hermanos, ¿verdad? Porque si no pueden engañar a una persona, ¿verdad? Mucho menos van a poder engañar a Dios, hermanos. Y el lago de fuego, hermanos, está esperando a la gran mayoría de la humanidad. Así que este mensaje, hermanos, no es para todos, es para la persona que lo quiera tomar. Como les digo, tomen lo bueno, dejen lo malo a un lado. Y les pedimos, hermanos, que compartan este mensaje y nuestros demás mensajes con sus familiares, si es que piensan que les son, ¿verdad?, de edificación espiritual a alguno de ellos. Nos encontramos en YouTube, Pastor Antonio 3000. Y también en YouTube, Pastor Antonio 4000. Tenemos una serie de mensajes ahí para la gloria y la honra de Dios, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. En esta mañana los exhortamos, ¿verdad? Para que sigan adelante, hermanos, en los caminos de Dios, poniendo a Dios por encima de todas las cosas, honrando a Dios, no solamente de los dientes para afuera, sino cada momento de sus vidas, pidiéndole a Dios que sea quien ilumine, ¿verdad?, sus vidas, y que no hagan su voluntad propia, sino que hagan la voluntad de Dios en sus vidas. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en el próximo video.